buenas tardes, buenas noches, según en dónde estéis y en el momento en que estéis viendo este vídeo de las abuelas maldequianas, que seguramente ya lo estabais esperando. Hoy tenemos una invitada muy especial. Como sabéis, las abuelas maldequianas os traen siempre contenido nuevo en distintos aspectos que tienen siempre relación con el mundo de la sexualidad sagrada. Y hoy no vamos a faltar a esta norma. Vamos a traeros una invitada, Dolly Meral Hanan, que vais a ver en pantalla. Es una mujer índigo, diseñadora gráfica y artista plástica. Se inició a los 13 años en el Tíbet en la cultivación del Tao. Desde muy pequeña desarrolló la habilidad de conectar con el campo emocional de otras personas y de ahí creó su propia terapia con el objetivo de encontrar el origen de los bloqueos e ir incluso más allá, al encuentro con el propio origen y la esencia cósmica. Su servicio planetario consiste en transmutar memorias del origen y activar lugares de poder. Muy buenos días, muy buenas tardes, Dolly, ¿cómo estás? Ay, Laura preciosa, gracias. Yo feliz y muy honrada de que se me tome en cuenta y que mi voz pueda ser escuchada desde mi corazón, porque creo que la información que debemos de dar tiene que ser conectada con la fuente misma y no con nuestro intelecto ni con nuestro ego, sino que sea una información libre en donde conectemos realmente con quienes somos. Y me encanta que hoy sea el águila, porque de hecho eh, yo soy águila, nada es casualidad y yo he entrado dentro del cuerpo del águila real más de 4 veces. Me ha mostrado muchas cosas. En México decimos que los seres que pueden entrar en los animales son nahuales. Yo no sé si sea nahual. Lo que sí les puedo decir es que mi animal de poder, y no es ninguna casualidad que hoy estemos aquí con esta águila. Así que pues les agradezco a las tres muchísimo su tiempo y su cariño para dar información que venga de verdad desde el corazón, que dé la libertad de ser. Gracias. Muchas gracias a las tres. Te agradecemos nosotras por el honor que nos haces de dedicarnos tu tiempo y toda tu sabiduría. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas y va a empezar Gloria. Tú fuiste, digamos, Alex Esteban, que es también una amiga de nosotros de este canal, como el puente, ¿no? Para llegar también a ti. Así es como se van armando, ¿no? Esos hilos, tejiendo todo ese conglomerado de perspectivas y cosas que tanto nos nutren a todos. Eh, Dolly, siempre me gusta preguntar a las personas que vienen a este espacio, ¿cuál es su perspectiva de la sexualidad? Porque muchas veces encontramos tanta diversidad que se puede expresar de algo que pareciera que tendría que tener una sola definición y resulta que no. Entonces me gustaría saber, ¿tú cómo percibes la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad para ti? Mira, para mí la sexualidad es una parte muy fuerte, no del ser humano solamente, sino que es cósmica. El ser humano contenemos un cuerpo físico, un cuerpo denso, en donde podemos conectar con esa fuerza maravillosa que es la sensualidad, que es la sexualidad, en donde la gente se confunde mucho. Creo que se ha degradado la realidad de lo que es la conexión sexual, porque nuestra parte sexual es la que nos arraiga a lo que es el planeta, a lo que es la Tierra, a lo que es la información de nuestra madre misma y se conecta con la creación. Así que para mí la sexualidad es muy importante, pero no por lo que la gente piensa que hay que tener sexo con tu pareja, sino porque es una conexión de una dualidad en un ámbito mucho más elevado. Es una conexión que es fuerte. De hecho, en los humanos es nuestra parte energética más fuerte, es la que activa todo, es la que nos da la vida y es la que conecta con la parte del Kundalini, que mucha gente seguramente ha escuchado lo que es el Kundalini, pero en este caso es como si las dos serpientes se activaran mucho más fuerte y más rápido a partir de la parte sexual,
¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de sexo y el sexo tántrico que no te tocas, de hecho, es muy, muy fuerte, es el que te hace como abrir puertas desde este lugar físico y abrir la puerta a otros mundos, a otros cuerpos. Es muy importante, pero sobre todo hay que cuidarnos muchísimo, porque es en el momento que nosotros tenemos ese intercambio con otra persona, estamos mezclando no solamente el campo electromagnético, estamos mezclando nuestras propias memorias. Y cuando eso sucede, si la otra persona con la que estamos no está en nuestro mismo nivel, es muy probable que nosotros absorbamos todo aquello que no ha sido concluido hereditariamente. Es muy, muy fuerte. Creo que la educación sexual debería de ser más en la parte espiritual que en la parte física solamente, porque en el momento que tú estás con otra persona te vuelves uno. La energía, la misma sangre, es increíble, pero en el momento de una penetración, la sangre misma está fluyendo en ambos cuerpos. Y en la sangre es donde contenemos nuestra mayor parte de lo que es nuestro ADN. Entonces, para mí es súper importante y hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Así que, bueno, pues es una de nuestras energías más potentes. Para mí eso es. Dolly, en un video que oí, tú estabas hablando acerca de los campos mórficos. Si pudieras explicarnos un poquito qué es un campo mórfico y si, por ejemplo, durante una relación sexual se crea un campo mórfico. Así es, un campo mórfico vendría siendo, es como si entráramos a otra dimensión, a otro cuerpo de luz. Un cuerpo mórfico es un cuerpo cuántico, es un cuerpo donde se encuentra la memoria. Yo en lo personal trabajo en el cuerpo del gran astral. Hay muchos astrales, pero el gran astral es donde se encuentra toda nuestra información. Es la que conecta este cuerpo, conecta directamente con el Akash, con el espíritu mismo. Y cuando nosotros tenemos sexo, el campo se abre porque estamos conectándonos en esa fuerza con esos otros cuerpos. ¿Qué es lo que sucede en una relación? Que estamos influyendo dentro de todos nuestros cuerpos esa fuerza que estamos generando y o la fuerza que está generando el otro. No importa en qué polaridad se encuentre, no importa si está en una densidad muy profunda, también se está contagiando y también se está proyectando hacia los otros cuerpos. El campo mórfico es un campo que no vemos, es un campo cuántico de información. Eso es un campo mórfico. Obviamente, si nosotros lo contenemos en el momento de tener relaciones, llega a influir en todos nuestros cuerpos. Pareciera mentira, pero la gente lo toma muy a la ligera y es algo muy fuerte y que tenemos que tener muchísima responsabilidad porque llegan también a entrar por ahí mucha larva. Se le llama las larvas sexuales, que es esto que yo hablo, que es toda la basura. Si yo tengo basura, yo voy a contagiar a mi pareja. Si mi pareja trae también esa basura, me la va a contagiar a mí. Entonces, en vez de que sea un acto que realmente nos avance, nos ayude a crecer y nos ayude a tener un poco más de conciencia, nos mengua y nos afecta en el cuerpo físico. Mucha gente empieza a sentir malestares y empieza a actuar de una forma muy diferente a quienes son realmente y no lo sabe. Por eso hay que tener cuidado y hay que estar constantemente observándonos y hay muchas personas que trabajan la limpieza también energética y psíquica. Entonces, creo que es momento, sobre todo de los jóvenes que nunca han tenido vida sexual, empezar a ayudarlos como padres, como maestros, a que tengan una conciencia diferente de lo que es el sexo. Claro que afecta, por supuesto que afecta en todos los ámbitos, en todos nuestros cuerpos. Ahorita que estabas hablando sobre la educación, eh, me pareció también entender que no sé si tienes un taller o una escuela, algo de padres
de la nueva humanidad, me pareció, Sí, Padres de la Nueva Humanidad. Y se me hizo muy importante porque, por ejemplo, como dice, nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Entonces, como una pareja primero se prepara para ser padre, porque realmente ya estamos dejando atrás, ¿no? Esa creencia de que hay que traer a hijos al mundo porque Dios así lo dice, que porque es una cuestión social tener hijos, pero ahorita ya estamos viendo que en muchos lugares al revés, ¿no? Están tratando de tener menos hijos para tratar de darles una mejor educación. Entonces, uno como padre, antes de ser padre más bien, con nuestras parejas, ¿cómo nos podemos preparar para ser padres? no sé si todo el mundo sepa esto, pero antes de concebir, tanto el padre como la madre tienen que tener una preparación de 9 meses antes. No estoy hablando de los 9 meses de gestación, sino de los 9 meses anteriores, antes de gestarse, porque estamos heredando todo lo que somos transgeneracionalmente. No solamente la parte física, sino también la parte cuántica. Se hereda todo, todo lo estamos transmitiendo. Si esta pareja no está consciente de que en este momento, sobre todo, que están entrando niños que son seres que van a crear una humanidad diferente, niños que vienen con otro tipo de conciencia, que vienen a ordenar todo lo que está sucediendo en este momento. Nosotros, la generación anterior a nosotros y nosotros, venimos como abriendo un camino de limpieza, abriendo y ordenando para que realmente el planeta, ahora sí en otro tipo de frecuencia, en una frecuencia más de conciencia, estos chicos puedan llegar a ser lo que realmente vienen a ser. Yo tuve la fortuna de tener padres realmente maravillosos que veníamos pactados por el trabajo que yo estoy haciendo, que vengo haciendo desde muy pequeñita. Y como yo hay muchos seres, pero hay mucha gente todavía que, fíjate qué fuerte es que ni siquiera creen en eso, ni siquiera lo creen. Cuando una mamá concibe a un bebé, las células de la mamá y del bebé viajan en ambos cuerpos. Imagínate qué fuerte es. Cuando cada célula contiene toda nuestra información, absolutamente toda. Entonces, si yo como mamá no tengo una limpieza previa o como papá, el papá no está limpio en conciencia, el hijo que va a concebir va a ser un hijo que venga arrastrando todo el inconsciente familiar, porque no tiene un orden. Por eso es tan importante, y Cecilia Charpotti y una servidora, hablando de esto hace mucho, mucho tiempo, decidimos educar a los papás, porque generalmente se educa a los hijos, ¿no? Pero los papás no están educados. Yo aquí en los Estados Unidos, que yo vivo en Texas, tenemos un programa para ya empezar a impartir información en las escuelas, no solamente a los chicos que están ya en los últimos años del high school, que sería como la preparatoria antes de la universidad, sino a los papás para que puedan comprender también a los pequeñitos que ya tienen. Y a esos chicos que van a ser papás el día de mañana, tengan ese nivel de conciencia de a quién realmente, número uno, quiero un hijo, por qué deseo un hijo? ¿Por satisfacer a mi familia? ¿Por creencias, porque es una creencia de que me caso y tengo que tener hijos? ¿O porque realmente en mi corazón siento que estoy listo y preparado para darle esa oportunidad a ese ser que va a llegar para hacer lo que venga a ser? Creo que es un trabajo bien importante que todos necesitamos ya hacer, y la gente que está a nuestro alrededor y quienes tenemos un poco más de conciencia, hablar de este tipo de cosas. Entonces, por eso se decidió abrir el sitio y estamos dando talleres. Ya comenzamos con la madre, que es sanación del linaje. Ya se hizo el taller de la madre, ya se hizo el taller del padre, y ahora el tercer taller, que es el 17 de mayo, vamos a hacer el taller de los hijos.
después se va a hacer toda la parte del abuso y después vamos a trabajar lo que es la pareja. Entonces, vamos como de pequeño a más grande para que tengamos nosotros un orden. No importa la edad, no importa, no importa. Yo tengo gente que entra que ya tiene 70, 80 años. Y lo más maravilloso de esto es que se van como ajustando y ordenando y haciendo conciencia de cómo fue mi vida, cómo fue mi relación con mi madre, con mi padre, y cómo es mi relación ahora con mis hijos, o cómo fue con mis hijos, y ahora con los nietos. Entonces, creo que si comenzamos a poner este granito de arena, se puede impactar un poco o mucho toda esta nueva humanidad que está entrando, pero desde otra conciencia, desde otro lugar, desde esa libertad de dejarlos ser quienes son dentro de una dirección, porque ahora pareciera como que ahora tienes que dejar que hagan lo que se les dé la gana a los niños y no llevan dirección, porque se pueden traumar. Eso es una gran mentira. Un hijo viene a ser quien es, pero siempre, siempre con sus padres atrás como soporte. Como ese siempre estoy atrás, te voy a dirigir en libertad de ser quien eres, pero también con una conciencia de qué se debe y lo que puede lastimar a los demás. Y darles esa oportunidad de que se encuentren a ellos mismos, pero desde ese respeto, de ser quienes son y con amor y con mucha benevolencia. Y dejar de repetir patrones, porque si se dan cuenta, siempre repetimos lo que vemos en la casa. Siempre, el hijo siempre va a ser una copia de nosotros, porque es lo que ellos saben que debe de ser, pero no quiere decir que sea lo correcto o que realmente sea el padre o la madre actuando en libertad, sino como hubo un papá agresivo, que la educación era muy fuerte con gritos y súper estricto, pues el hijo va a crecer de esa forma y va a repetir ese patrón. No se trata de gritos, no se trata de golpes, se trata de conciencia, de hablar y de escuchar a los hijos, porque lo más increíble es que ellos están adelante de nosotros. No tienen que repetir quiénes somos, sino dejarlos ser quienes son, porque en otros mundos, en otros planetas, el hijo es, la parte física viene siendo como el depósito de este espíritu, pero los padres siempre están como en respeto total y en determinada edad los niños son llevados a un sitio en donde los separan de los papás. Es que esto es bien importante decirlo porque estamos educados de que así tiene que ser, que siempre tiene que estar ahí la familia pegada como muéganos, cuando realmente cada quien viene a hacer un trabajo determinado. Cada uno de nosotros venimos a hacer una labor para que la comunidad funcione correctamente. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Las dos que vivimos aquí, eh, siento que sí hay educación sexual, pero no hay una explicación de la sexualidad consciente, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar, porque sí les dicen, tómense esta píldora, vayan a tal lugar, estas son las enfermedades que hay, pero falta poner conciencia realmente a lo que es el acto sexual y eso es muy importante, ¿no? Por eso decía desde el principio, primero como pareja, tener esa conciencia a la hora de concebir. Y ya que tienes a tus hijos, saberlos tratar. Yo no sé si es guiar, pero por lo menos tratar de Educar. tener las mejores herramientas para que ese ser se pueda desarrollar en su expresión mejor. ¿Sabes que aquí en Estados Unidos, por lo menos en la generación de mi hija en el high school, yo creo que eran muchos niños porque era una escuela muy grande en donde ella estuvo, pero un porcentaje muy grande de niñas quedaron embarazadas. Entonces, no es solamente tómate la píldora para no embarazarte, sino es qué conlleva una relación, porque hay enfermedades, porque esa parte de promiscuidad lo único que lleva es ensuciarte a ti, ensuciar tu campo, absorber muchas cosas y mucha herencia del otro que ni siquiera es tuya. Y por eso hay tanto desorden y locura, porque es increíble
cómo en este momento de la existencia, estos chicos están tan separados de ellos mismos. Desgraciadamente, los papás trabajan los dos y los niños están muy solos. Y como los papás no tienen conciencia, estas criaturas, la nana es un tablet o un videojuego o una televisión. Y al abrirse tanto la información en Internet, se confunden los chicos porque no tienen un soporte educacional correcto. Y eso es muy grave. Y desgraciadamente, Estados Unidos es como que la parte muy guau guau del resto del mundo y mucha gente copia a Estados Unidos. Cuando realmente es un país maravilloso, pero siento que falta esa parte de confianza, de pareja, de familia, como ese apoyo, como ese orden. Entonces, sí, es difícil. Y la parte, yo siento que todos estos, los videojuegos y todo esto de que yo mato y al ratito se para el muñequito y no pasó nada, en la psique de los chicos empieza a confundirse tanto que aquí cualquiera puede tener un arma, cualquiera. Entonces, es difícil. Estamos viviendo el caos necesario para romper los paradigmas y cambiar. No sé qué porcentaje de la población del planeta va a poder lograrlo, no lo sé, pero por eso estamos nosotras, ¿no? Estamos hablando, estamos exponiéndonos frente a una cámara, frente a un micrófono, tratando de en ese apoyo poder equilibrar un poco y dar más información para que estos chicos realmente se queden conectados, porque al nacer todos estamos conectados, que nos desconectamos con un montón de cosas también. Entonces, creo que lo primordial de los padres es permitir que los hijos permanezcan en esa conexión con ellos mismos. Yo me pongo a pensar, o sea, todos los, como decías, la generación anterior, ¿no? De los milenios, o sea, a mí me parecen como que de repente digo, bueno, o sea, ¿dónde tienen la cabeza, no? Pero creo que hay que verlos como desde el recuerdo, porque no sé tú cómo, o sea, cómo puedas situar eso, ¿no? O sea, el vivir un tiempo fuera de lo que llamamos nuestro país o nuestro, o sea, como nuestra ubicación y el vivir en otro lado, ¿no? Y los milenios. Pasa algo muy curioso, por lo menos aquí, tú todo se aplaude, no importa lo que hagas, todo está bien. Entonces, no hay la ética de trabajo. Acá no existe no el esfuerzo, sino realmente ser consciente y ser responsable de ti, porque acá no enseñan que lo que tú hagas va a repercutir en todo tu entorno. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que no le importa tirar basura o que no le importa ir en el coche a 100 kilómetros por hora dentro de una colonia donde la gente vive y está cruzando la calle, y crees que solamente tú importas y los demás no importan, eso lo que está ocasionando ahora es que hay tanto desconecte con el entorno que cada quien como que va como un autómata. Yo lo estoy viendo ahora. Yo a mi hija le eduqué siempre que había una repercusión en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Y si tú a tus hijos les enseñas en conciencia que lo que hablan, que lo que piensan y cómo actúan tenga una coherencia, te aseguro que esos hijos van a tener un orden en su vida, una ética en su vida, van a saber trabajar y van a saber convivir con la gente de una forma respetuosa. Creo que esa parte que estás hablando es importante, el respeto, porque los maestros no están educados. Ahora cualquier persona puede estudiar para ser maestro, pero a los maestros también debería de cambiarse la educación. De hecho, la educación en todo el mundo es ya
retrógrada. Vivimos, vivimos un momento en que seguimos la escuela y la forma de aprender como hace 200 años. Ya no se da ética en las escuelas, ya no hay moral. No hablo de religión, hablo de moral. Ya no hay civismo. México borró el civismo de la parte educacional, el respeto. Y mi sobrina fue a una escuela en México que es Atelier Índigo, que era una escuela, es solamente primaria, en donde los enseñaban desde que entraban a la escuela, tenían que entrar dentro de un laberinto que los conectaba con ellos mismos. Estos chicos, era increíble cómo enseñaban las matemáticas y cómo enseñaban la historia, de una forma muy diferente. Cuando llegaban a la secundaria, los niños eran impresionantemente enfocados, muy inteligentes y muy en orden, que es lo que no tienen las escuelas en este momento. Así que la parte educacional de una escuela tiene que ser también renovada. Hay muchas cosas que hay que cambiar ya, porque si no seguimos dentro de un mismo paradigma y es una lucha entre la familia, entre los papás y la escuela. Las escuelas acá es muy curioso porque tienen cientos y miles de actividades. Es increíble. Si tú como padre ubicas a tus hijos que realmente estén bien dirigidos, van a aprovechar muchísimo. Pero si no, se expanden de tal manera que no van a saber cómo enfocarse. No les enseñan cómo enfocarse. No les enseñan que las matemáticas deben de ser un juego para que les guste. Esa rigidez de la escuela no ayuda porque vuelve la mente rígida. Hay que tener una mente flexible y una mente más libre para que los chicos puedan absorber realmente lo que necesitan absorber, pero desde otro lugar, no desde esa rigidez que ahora tiene que ser así. Esa no flexibilidad nos ha hecho ir como borregos. Esa es la realidad. Y no salirte de esta línea cuando hay muchas líneas, cuando hay que ampliarnos, tanto en la educación como el sentir, como el pensar. Acá nadie enseña a pensar. Nadie enseña. Tiene que ser así y te memorizas. No hay una lógica, no hay un sentido común. Y desgraciadamente continuamos en eso. Por eso es que yo creo que si empezamos educando a los nuevos papás o los que van a ser papás, va a cambiar todo. Mucha gente ya está haciendo con sus hijos escuela en su casa. Ya ni siquiera los llevan al colegio, porque hay mucha agresividad también. O sea, eso de que llegue un chico con un arma y tenga la autoridad de quitar vidas, eso es terrible. Y además que los papás compren esa arma. Entonces, creo que estamos viviendo un momento muy difícil, pero es un momento que nos está abriendo la conciencia para ahora poder alzar la voz realmente y ver cómo podemos empezar a cambiar. A mí me surge una pregunta con respecto a lo que estabas tratando con Gloria. Y es que yo constato que, al menos en esta parte del mundo, en Europa, muchas parejas jóvenes y un poquito menos jóvenes rechazan la maternidad y la paternidad. A lo mejor porque son eternos niños en cuerpos de adultos que no quieren asumir responsabilidades o porque inconscientemente su esencia les dice que a lo mejor no es una excelente idea de traer niños a este mundo. Y quería saber tu opinión. ¿Realmente crees que sería algo bueno que sigamos procreando, trayendo niños a este mundo o no? ¿O no es una buena idea? Y por otro lado, ¿los niños que entran son todos niños arcoíris o siguen entrando también almas que vienen a experimentar? Te voy a responder la segunda primero. Sí, todos, creo que ahora los que están entrando, la mayoría son niños arcoíris, pero eso no quiere decir que no sigan entrando niños que vengan, como siempre han venido, con esa inconsciencia, solamente a experimentar y a sostener la tercera dimensión,
Eso es importante decirlo. La tercera no va a desaparecer, va a continuar pactada y por eso hay que respetar también. No hay que presionar a nadie para que empiece a abrir conciencia. Si tú vienes pactado y así es como quieres seguir viviendo, es perfecto también. Y la primera, yo considero que si no estás preparado psicológica, mental, emocional, física y espiritualmente, no tengas hijos. Yo creo que está bien el decidir no tenerlos si en tu corazón no tienes el sentir de realmente ser padre. Y es también perfecto. Yo creo que hay que respetar todo eso, porque cuántas veces, y a mí yo voy a cumplir 62, 62, 61, 61, yo voy a cumplir 61 años el mes que entra. Y yo me acuerdo que cuando yo me casé la primera vez a los 18 años, y lo primero que te decían es, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Y no solamente de mi generación, más adelante se casaban y lo primero que hacían era buscar un bebé. Y si no te embarazabas al mes o al dos, ya te habían llevado al doctor a ver si ya podías o no tener hijos. Cuando se dan cuenta que ni siquiera en nuestra generación, o por lo menos en la mía, no existía esa conciencia. ¿Sí? Entonces, yo considero que ahora con tanta apertura, si esa pareja decide no tener hijos, que sea en conciencia, que sea realmente porque está convencido de que no necesita un hijo para seguir avanzando o para heredar todo el inconsciente familiar, porque generalmente así era, ¿no? Como el inconsciente venía tan cargado, había que tener muchos hijos para que sostuviera todo este inconsciente. Ahora ya no es así. Ahora todo ha cambiado. Así que yo soy súper, súper respetuosa de la maternidad. Para mí es tan sagrado y cuando alguien me dice, yo prefiero no tener hijos, también lo aplaudo, porque quiere decir que también no, cuando te dicen es por comodidad, porque tengo que ganar mucho dinero para sostener, porque es mucho gasto y prefiero un perro, ahí sí paro una antena y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. No se trata de cuánto te va a costar un hijo, sino qué tan preparado tú estás realmente para ser padre, porque es una responsabilidad enorme, enorme, porque pareciera como que es bien fácil, me embarazo y ya, no, no es me embarazo y ya, es ser responsable y tener una paternidad responsable en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Así que si es en conciencia, también lo aplaudo. Qué bueno que no quieran tener hijos si es que no están listos, porque está bien. Ujú. ¿Sí, la responsabilidad de la maternidad tiene un límite en el tiempo o es para toda la vida? Por ejemplo, mi madre dice, yo soy tu madre, tengo 83 años, pero sigo siendo tu madre y tú sigues siendo mi hija. ¿Hay algún momento en que eso se disuelve y que se puede estar a la par? ¿O siempre tiene que haber esa especie de sumisión en la jerarquía de... es que hay un momento en que la madre ya respeta el hecho de que el otro sea adulto y haga su propia vida y no exista ese tipo de relación? Ay, le preguntas a alguien que sus papás fueron tan libres y tan respetuosos de nosotros que mis papás siempre estuvieron detrás. No importa lo que hiciéramos, no importa la cagalera que hubiéramos hecho, siempre podíamos volver y siempre teníamos un abrazo. Es la forma que yo eduqué a los míos. Entonces, para mí un padre es quien siempre va a estar ahí para lo que tú necesites como hijo, pero, pero sin ninguna influencia. Cuando eres adulto, yo creo que mis papás, mi mamá fue un poco más rígida por la parte que ella se educó con monjas, con las teresianas, pero que las teresianas son muy libres, porque yo fui a un colegio teresiano toda mi vida, pero mi papá había nacido en Costa de Marfil, en África, los dos libaneses, pero mi papá un maestro de metafísica y un ser extraordinariamente elevado. Entonces yo en mi casa tuve ambas
que al final de cuentas fue muy bueno porque de alguna forma de pequeño te vas un poco más dirigido, ¿no? Y mi papá mucho sosteniendo el no se desconecten, todo es perfecto, porque yo ya tenía a mi amiguito imaginario desde el año y medio y que yo hablaba con él y me daba información y mi papá me decía, yo me escondía literalmente en el closet y un día mi papá me dijo, ¿qué haces? Es que acá está mi amiguito. Ok, ¿y por qué te escondes? Y decía, porque nadie lo ve más que yo. Y mi papá, me acuerdo perfecto, perfecto, tendría yo como 3 años, me dijo, escúchalo, porque ese ser eres tú. Y cuando él viene a ti, va a llenarte de mucha información. Respétalo y abrázalo con mucho amor. Y no tienes que esconderte. ¿Ven la diferencia? Y mi mamá, obviamente, mi mamá siempre estuvo como sosteniendo atrás, pero siempre de acuerdo con mi papá. Aunque para ella era la religión más importante, después ella fue abriéndose también más y se dio cuenta que también ella era mágica y que también tenía un poder. Entonces, fue hermoso porque nos empoderaron tanto a mi hermana como a mí a ser muy responsables de nosotros, muy responsables desde muy pequeñititas y que todo lo que estábamos viendo y sintiendo era real. Entonces, nunca fueron papás ni controladores. Sí, mi papá sí era un poco más estricto en el aspecto de cómo una mujer tiene que cuidar su imagen, su pulcritud, su orden, como algo muy divino, como algo muy, muy preciado. Entonces, cuando yo me caso muy joven, ellos no influencian en mí. Sí hablan conmigo, me abren el panorama y me dicen, esto es lo que nosotros sentimos que pueda pasar, pero es tu decisión, tómala o no, tú como adulto. Obviamente la calabacié y me divorcié muy joven, muy rápido, eh, pero nunca tuve miedo de volver y decir, sí, ya experimenté, ya lo entendí y sus brazos siempre estuvieron abiertos, siempre. Entonces, ¿un papá tiene que estar siempre ahí? No, pero sabes, y hoy que ambos han trascendido, sus palabras siguen en mi corazón y su fuerza sigue en mí. Yo no los he necesitado físicamente porque ellos acompañan desde mi corazón ese soporte que siempre tuve. Es lo que yo hago con mi hija. Andrea tiene 32 años y siempre, igual que a mí me educaron, la eduqué. Y ella sabe que siempre puede volver a mí y somos muy amigas, muy, muy compañeras. Y esto es importante que yo lo diga y mucha gente me va a crucificar, pero creo que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, porque no puedes imponer, soy tu madre, lo que tu madre diga o tu padre diga, porque yo lo digo. No, creo que llega un momento en que tienes que ser compañero, compañera de tus hijos porque es un caminar conjunto. Yo aprendo mucho de Andrea, muchísimo. Ella me da unas lecciones impresionantes, porque yo entiendo que ella está delante de mí. Ella viene con otra frecuencia que vamos mezclando y ayudándonos una a la otra. Es increíble. Y cuando eso sucede, te das cuenta que podemos caminar junto con nuestros hijos de una manera más de compañeros, más que de yo nunca jamás dejé de respetar a mis padres. Mi madre vivió conmigo 8 años, yo la cuidé. Y siempre fue el respeto a mi madre como ese gran amor que me dio y que respeté y honré siempre porque me dio la vida, igual a mi padre. Eso nunca se pierde. Ese respeto y ese amor por ellos, no, nunca se pierde. Nunca vas a dejar de respetarlos porque eres mayor, pero sí tomas responsabilidad de tu ser y no los molestas a menos de que necesites ese abrazo a lo mejor, o ese beso o esa palabra. Pero creo que así debemos de ser los papás y los hijos. Es mi opinión, ¿eh? Es muy, muy mi muy propia opinión.
mi, o sea, mi hija de repente me contestaba cuando era pequeña, o sea, muy pequeña, que le decía, bueno, es porque yo soy la mayor, dice, en esta vida, pero, o sea, en aquel tiempo ni siquiera yo tenía esa conciencia, pero ella siempre me decía, en esta vida sí, y sí, creo que hay que estar un poco abiertos a lo que aprendas de generaciones nuevas, ¿no? O sea, de tus hijos. A mí también, y particularmente con el programa de la sexualidad, o sea, yo siento que pues como que fuimos una generación sándwich en la que te educaban con normas que te volteaban a ver y ya tú sabías de qué se trataba, ¿no? O decías buenas tardes o me sentaba o lo que fuera, ¿no? Y, y empezó el nosotros dejar como más libertad, que en ese momento a lo mejor muchas cosas no estaban preparadas, pero creo que una parte importante era esa, ¿no? La de aprender. Y en el ámbito espiritual, yo lo viví desde, pues no sé, al principio sí era muy católica, o sea, practicante, y uno de mis hijos iba a todos los coros y a todas las misas. Y la otra, con tal de no ir, decía que ella era de religión cristiana, entonces ya no la bajaban a misa, ¿no? Pero yo digo que ahorita, ¿tú cómo ves? O sea, hay como un exceso de espiritualidad, pero como que los chavos no la saben porque todo lo quieren como internet, o sea, ya en este momento tengo que entenderlo. Y yo eso es lo que siento con los amigos de mis hijos, o sea, saben que la religión no les satisface, pero ¿cómo le hacen para encontrar esa espiritualidad? Ahí hay algo bien curioso. La gente quiere ser espiritual y no se da cuenta que esa es nuestra esencia, que somos espirituales, que no tienes que aprender nada. No hay nada que aprender, eres el espíritu mismo. Y aquí hay una confusión bien grande por yo soy más espiritual que tú, o esta persona es tan espiritual que se puede conectar. Esa es una aberración. No es ser más o menos espiritual, no hay medida para el espíritu. Lo que hay es la conexión con uno mismo. La gente no se conoce. La religión en algún momento era necesaria en la humanidad. ¿Por qué? Porque había tanto desorden que tenían que ordenar el caos que existía. Hoy no es necesario, porque no es necesario darle el poder a nadie. Pero como estamos tan divididos y seguimos polarizados, la gente no se conoce. Siempre que yo platico, lo primero que digo, vamos adentro y más adentro. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano, como persona? ¿Te conoces? ¿Sabes cuáles son tus limitantes? ¿Sabes cuáles son tu oscuridad? ¿La conoces? ¿Conoces a tus demonios que te habitan? ¿Conoces a tus monstruos de la noche que vienen a visitarte? No lo quieres ver. Y si no integramos nuestra sombra, y si no integramos la oscuridad y la luz que somos, no podemos estar completos. Hay una confusión muy grande en la oscuridad. La gente cree que es la maldad, cuando la luz ha engañado un montón de veces. No se trata de tomar un partido de un lado ni del otro. Se trata realmente de entender quiénes somos, de vernos de frente con todo lo que somos, de ver esos demonios y darnos cuenta que venimos cargando miedo, soledad, abandono, un montón de coraje, odios, chorro de cosas que la gente no quiere ver porque yo soy buena y preciosa y todo mundo me hace daño a mí. Cuando quien se hace más daño es uno mismo con toda la bola de porquerías que traemos dentro. Pero para poder integrar nuestra luz y nuestra oscuridad y dejar de estar polarizados, hay que tener la responsabilidad y las agallas de vernos con todo lo que somos, porque en el momento que podemos ver a nuestra sombra, podemos ver esos demonios que somos nosotros mismos, los puedes comprender
Los ves de frente, los reconoces, los analizas, los abrazas, los integras y los trasciendes. No hay de otra. No hay forma de poder estar completos si no integramos esa oscuridad en nosotros, si no entendemos que nosotros también somos todo eso. Y esta densidad que está ahora en el planeta es por no conocernos, es por no, cuando hablamos de poder, no se trata del poder, no, se trata de que yo tengo una coherencia, de que yo tengo el poder de pensar, de sentir y de actuar yo, no a través del otro. Yo, ¿cuántas veces? A mí pregúntame porque a mí ya me pasó todo. Yo tengo un testimonio de vida muy fuerte y por eso mismo tengo yo la autoridad de hablar. Tú pregúntame, secuestro, matrimonios terribles, golpes, pregúntame. La separación de un hijo a los 2 años que yo entregué, yo tengo un testimonio de vida muy fuerte y tengo un puente de comprensión con la gente enorme. ¿Por qué? Porque yo lo viví, lo experimenté y lo trascendí. Por eso me siento con la autoridad de hablar. Yo jamás voy a hablar de algo que yo no he experimentado. Yo nunca voy a hablar de nada que yo no contenga en mí. Por eso es que se habla desde el corazón y no tengo vergüenza de hablar de mi vida. Porque si les contara yo cuántas veces el haber yo dado mi testimonio ha salvado a personas que estaban a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa es que la gente le abres una puerta. Quien tenga un testimonio fuerte y haya salido de ese testimonio, haya salido de ese problema tan fuerte que tuvo y pudo trascenderlo, abra la boca. Siempre me preguntan, Dolly, ¿cómo puedo ayudar? Con eso se ayuda, hablando. ¿Quién eres? ¿Qué pasaste? ¿Qué te ocurrió? Porque si tú sabes el camino de salida, lo puedes compartir con alguien más y esa persona puede tener la fortaleza de salir. Por eso mis terapias muchas veces son fuertes porque vamos adentro y bien adentro de esa parte que está bloqueada de los seres humanos. Esa parte que de chiquito, un niño que fue abusado a los 2 años no se va a acordar, pero marcó su vida hasta los 70 y se libera aunque tenga 70 años. Y la gente empieza a respirar y a comprender y se autoperdona, porque es lo peor, que tú perdonas a todos, pero no te perdonas a ti. Entonces, si no nos conocemos, todo vale gorro y seguimos siendo la víctima y todos los victimarios del planeta van a aparecer, siempre, para darnos gusto, pero no reconocemos la víctima que somos. Perdón, se me empodera y me sigo. Perdonen ustedes. Mira, yo te voy a hablar del tema de las llamas gemelas, Ujú. porque se habla mucho, está muy de moda este tema y personalmente me parece que es algo muy peligroso, lo de las llamas gemelas. Yo no sé si todas las almas que llegan a este plano tienen su contrapartida como llama gemela o no, pero en este momento se está hablando muchísimo de ello y hay gente que se une a otras personas en relaciones completamente tóxicas con el pretexto de que es su llama gemela y otras personas que se obsesionan simplemente porque quieren estar en ese camino de llamas gemelas. ¿Cuál es tu opinión? Eres tú. Al principio, muy al principio, cuando bajamos al planeta la primera vez, nos dividimos a propósito. Era un solo ser, una sola alma dividida, pero se reencontraba aquí. ¿Por qué se divide? Se divide la polaridad para poder avanzar rápido. Pero se fue transquiversando tanto que ahora la gente está obsesionada y tienes toda la razón, Laura, toda la razón de que si no encuentro a mi alma gemela, no estoy completo. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Las almas gemelas eres tú mismo dividido, pero no quiere decir ni que lo vas a encontrar acá, ni que sea necesario que estés con eso.
con esa llama o alma gemela. No es necesario, porque si tú estás completo, el otro está completo también. Tu otra parte es como un fractal tuyo. Si la encuentras y encuentras una persona que sea muy afín a ti, nadie te puede decir que es tu alma gemela o no. No se obsesionen con eso, porque no es importante. Creo yo en mí también, en mi opinión y desde mi canal, por favor, si tú realmente sientes que hay un ser y no que te complemente, hay que tener mucho cuidado porque el alma gemela no te complementa. Eres tú mismo en otro, es como si estuviera no dividida, sino que tu alma misma habita otro cuerpo. Ese es el alma gemela o la llama gemela que le llaman. Pero ahora también dicen que tenemos, que el alma es una y que se divide y esto, pero también dicen que la llama tenemos 7 fractales de llama. Yo, en mi opinión, a mí nunca me ha interesado el tema, te voy a ser sincera. No es un tema que yo me enfoque. Hay personas que están obsesionadas e incluso gente que habla, gente que se expone y que son divulgadores que hablan mucho del alma gemela. En mi caso, yo, no fue algo que yo estuve buscando toda mi vida. He tenido contacto con mi alma gemela o con yo misma en el astral. La mía no está aquí encarnada, estuvo encarnada muchas vidas muy, muy, muy atrás. Ahora ya se abrió la puerta para que puedas encontrarla, pero que no se vuelva una obsesión, que no se vuelva algo que si no la tienes no estás completo. Eso es mentira. Estamos completos, las dos partes están completas. Y más que te venga a complementar, viene a compartir, viene a compartir para avanzar juntos. Pero en mi opinión no es un tema relevante en este momento, yo. Perdón, a lo mejor no quiero expanderme mucho en esto porque creo que lo más importante es conocerme a mí. Si tengo o no un alma gemela por ahí en el planeta o por ahí en el universo, en el cosmos, pues y no me hace diferente, no me hace más completa, no me hace un mejor ser, ¿sí? Con respecto al tema que nos reúne, que es el del sexo, en esta temática de las llamas gemelas, muchas personas no osan tener relaciones sexuales con otras personas a no ser que sean su llama gemela. Y entonces hay como, no sé, una negación del encuentro amoroso con una alteridad, porque tiene que ser exclusivamente con esta llama gemela que puede no llegar nunca a no estar encarnada, como dices tú. Pobres, así, pobres. De verdad, Sí, no pobres. pobreteo a nadie, pero se están perdiendo de muchas cosas hermosas, esperando Mm, algo que ni siquiera saben si existe aquí ahora. ujú. Yo creo que lo más importante es avanzar y tu compañía misma. Yo muchas veces siento que mi alma gemela está en mí, que yo ya estoy completa, muchas veces. Y cuando tú realmente sientes tu completud, tu orden y tu ser, no te hace falta buscar a nada ni nadie. Eso es lo que yo siento. Gracias, Y te de verdad, agradecemos gracias, desde el Marcela. corazón. Muchas Gracias. gracias a ti. Las abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao.